Buenas tardes. Mi nombre es Ramiro Gómez Barrueco, me apodan Manino y voy a ser su maestro de ceremonia en la tarde de hoy. Ante todo, agradecer la participación a todos los que están presentes en esta conferencia, en especial a los escritores y oradores de nuestro panel de reconocida fama literaria y oratoria. La disciplina, el respeto, es lo que determina el éxito de este acto. Por parte de los asistentes, el silencio. Por lo tanto, apagar los celulares y mucho menos ponerse a hablar por teléfono. Y por parte de los panelistas, respetar el tiempo asignado. Los moderadores no tenemos otro método que no sea llamarles la atención al respecto. Por cierto, es la más desagradable e indeseable tarea del moderador. ¿Por qué estamos hoy sábado por la tarde aquí, pese a la inclemencia del tiempo y del tráfico? ¿Por qué no estamos en la playa, en los deportes, viendo películas, en un barbecue? Porque todos estamos aquí, porque somos patriotas, luchando por la libertad de nuestra patria y de nuestro pueblo. Por eso estamos aquí. Nuestra lucha de hoy es la presentación de un libro cuya autora es Carmen de Toro Gómez. Ella ha sido durante más de 20 años la directora de finanzas de nuestro instituto y durante más de 44 años mi esposa. Así soy yo. Este libro, como vais a escuchar, demuestra lo que su título expresa. Martí no fue el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. Desmantelar, desnudar otra mentira comunista, que además es un sacrilegio contra nuestra patria, nuestro apóstol y nuestra historia. Esa es nuestra lucha de hoy por la tarde. Hablar es una forma de hacer. Precisamente, según nuestro apóstol, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. Con ustedes, Carmen de Toro Gómez. You're welcome. Muy buenas tardes a todos. Cuando mi esposo Manino se enteró del plan que tenía Pedro Corzo de crear el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, le escribió una carta con una muy modesta contribución y pidió cooperar con este gran esfuerzo. Yo también quise pertenecer para ayudar con lo que pudiera. No tenía una historia como la de los otros miembros, pero pensé que podía ser útil en algo. Consideramos que era esencial este proyecto porque la historia de Cuba en estos años del régimen totalitario se estaba borrando y estaban inventando algo que era una total mentira. Ha sido una labor ardua, pero los frutos se ven. Hemos logrado tener en el instituto a muy grandes talentos que han cooperado con este proyecto, porque al igual que Pedro entienden la necesidad de recoger el proceso verídico
de la lucha contra el régimen totalitario castrista. A través del instituto, yo he aprendido lo que no pude aprender en mi patria, ya que salí de Cuba acabado de cumplir los 7 años de edad y me crié en los Estados Unidos. Cuando hicimos la conferencia de la cual se deriva este libro, tuvimos la dicha de tener a 4 maestros martianos de distintas edades y distintos backgrounds. En el público nos acompañaron otros grandes martianos que también nos dieron mucha información. Recogemos en este documento las transcripciones de las conclusiones sobre las evidentes contradicciones entre José Martí y el castrocomunismo cubano. Estas contradicciones revelan la gran falacia de preconizar a Martí como autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. Esta falsa afirmación constituye un sacrilegio histórico de magnitud inconsumerable. Martí jamás hubiera sido cómplice de una orgía revolucionaria, sanguinaria y miserable. Martí predicaba el evangelio del amor, la libertad, la soberanía y la dignidad humana. Por eso Martí es nuestro apóstol. En estos 66 años que han transcurrido, tenemos varias generaciones que se criaron con las mentiras y han descubierto la realidad. Las generaciones que se quedaron en Cuba han tenido que luchar contra el comunismo, muchas veces en sus propios hogares, y han encontrado la verdad gracias a los que hemos luchado por recogerla. Tenemos la generación mía, que nos sacaron de Cuba para salvarnos del futuro, y nunca tuvimos la oportunidad de estudiar en nuestra patria. Tenemos las generaciones de mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. ¿Qué sería de ellos si no nos preocupáramos por grabar la verdad y educarlos? El instituto se ha dedicado a darnos las herramientas para aprender y contrarrestar las mentiras que se han tratado de inculcar a estas generaciones desde 1959. Este pequeño libro, pequeño en tamaño de páginas, es una obra maestra de cómo contrarrestar ese gran engaño. Es un manual muy rico en información en el cual queda demostrado sin la menor duda la incompatibilidad del pensamiento martiano y el castrocomunista. El instituto les agradece a los 4 autores de este libro por haber hecho este libro una realidad. Gracias, Emilio Sánchez, Eduardo Lolo, José Raúl Vidal y Franco y Daniel Pedreira. También esta tarde yo quiero aprovechar la oportunidad para darles mis más sinceras gracias al instituto por confiar en mí y permitirme pertenecer y cooperar con su gran obra. Muchísimas gracias. Como los moderadores, a veces nos convertimos o tenemos todavía algo adentro en dictadores, voy a llamar a José Raúl Vidal y Franco a que tome la palabra, ¿correcto? José Raúl es uno de esos escritores dedicados a investigar la vida y la obra martiana. Es ensayista y crítico. Nacido en La Habana en 1968 y exiliado desde 1998. Es autor de obras varias. Por ejemplo, José Martí, A la lumbre del zarzal. Los versos libres de José Martí, Notas de imágenes. La naturaleza de Martí, motivo de una reflexión. La narrativa cubana del exilio. Muchísimas gracias por ese trabajo, José Raúl,
por favor, sube al podio, te lo agradecemos. Bien, muchas gracias a todos por esta oportunidad y este honor que nos hacen, ¿no?, a los autores de los ensayos que se recogen, que se han compilado en este libro, de que Martí no fue el autor intelectual de Moncada. Sabemos eso, que ciertamente durante tantos años, casi 7 décadas ya, la obra martiana se ha tergiversado en muchísimos aspectos, no solamente desde el punto de vista político, también literario, también poético. Se ha creado el Centro de Estudio Martiano, donde una serie de investigadores y escritores pues que han tenido acceso a los textos originales de Martí, han osado de alguna manera rectificar al maestro, sobre todo en cuestiones de literatura, en cuestiones de poesía, sustituyendo determinados vocablos o completándole determinados poemas o versos dentro de la poesía. O sea que la tergiversación ha sido a diestra y siniestra en todos los sentidos. Martí ciertamente no fue el autor intelectual de Moncada, lo sabemos, pero la obra habla por sí misma. Más que nosotros decirlo acá, la obra siempre hay que ir al texto para darnos cuenta de que ciertamente no tenía nada que ver ni con la idea socialista, se lo hace saber a su amigo Fermín Valdés Domínguez, en cuanto a hablar de los peligros que tiene la idea socialista, cosas que estamos viviendo hoy en nuestra patria y en algunas partes del continente. Se lo hace saber a su amigo Gonzalo de Quesada, a varias personas, de que realmente no era socialista, sobre todo cuando Fermín Valdés Domínguez, del cual ya no se habla tanto, o al menos hay un periodo dentro de la historia de Martí que está ausente totalmente, viene a salir de nuevo Fermín Valdés Domínguez, bueno, después casi de la muerte de Martí, pero desde que Martí cruzó el Atlántico y vino de España para acá, los vínculos pues se perdieron de alguna manera, no sabemos. Fermín Valdés Domínguez era un individuo que militaba en el Partido Socialista, era un militante pero bien fuerte dentro del partido y de alguna manera quería vender o promover esa idea también dentro del pensamiento martiano. Martí, que estaba bien claro que había leído a todos los filósofos de la época y que era un hombre que socialmente estaba comprometido con las causas no solamente de Cuba, sino del ser humano. Decía que él prefería ser conocido más como poeta en acto que por su poesía, lo cual dice mucho de esta persona. Escribe desde joven títulos, o sea, artículos tales como El presidio político en Cuba, Abdala, donde ya están todas sus ideas de alguna manera explícitas de lo que va a venir, de lo que va a ser. Hay un sentimiento mesiánico y por supuesto que nada tenía que ver con estas cuestiones del socialismo ni de lo que después Fidel Castro, que a mí no me gusta mencionar, bueno, se me fue el nombre de todos modos, ha venido a hacer con la obra martiana después del 59, dándole a conocer nada más a los estudiantes determinadas cosas. La gente cree que conocer la obra de Martí es saberse los zapaticos de rosa, 2 o 3 versos sencillos, y dicen yo conozco a Martí. No se conoce a Martí, ciertamente todavía es un desconocido en gran parte de la población cubana, para no decir de todos, no solamente los estudiosos, los que le interesan, son los que realmente tienen alguna que otra idea sobre el pensamiento martiano. Cada quien se acerca de maneras diferentes, por supuesto. Pero yo la verdad que a mí se me había olvidado ciertamente venir hasta acá hoy y no traje absolutamente nada preparado. O sea, me disculpo con ustedes por eso, pero no quería dejar pasar de todos modos la ocasión para agradecerle, sobre todo a Pedro Corso, que es quien me invita a exponer sobre el tema de la idea de Martí en contra del socialismo, y a los presentes acá, que son amigos y colegas también, que han abordado el tema de una manera bien precisa. Lo que estaba pensando cuando digo, caramba, ¿será que tendré que volver a leer algunas cosas, las que están en el libro? Pero bueno, para eso los dejo a ustedes. Ciertamente les agradezco y volviendo al tema de que Martí no es el autor, no solamente el autor intelectual de Moncada, sino que no tiene que ver nada con el proyecto comunista que se ha llevado en Cuba
o castrista, mejor dicho, durante 60 años o casi 7 décadas ya, desde la educación, desde el pensamiento, al punto de que se desconoce totalmente, y vuelvo a enfatizar el tema de que la intelectualidad cubana, mucha de la intelectualidad cubana en la isla, pretende hacer patria desconociendo las verdaderas ideas de Martí sobre lo que es hacer patria. Y nosotros no podemos en lo absoluto llegar a una soberanía, llegar a un verdadero concepto de patria sin el pensamiento de Martí. No solo Martí, sino también de nuestros padres fundacionales. Es decir, que les doy muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, José Raúl ha hecho algo que yo no puedo hacer, que es improvisar de sorpresa, que te digan, oye, sube al podio. Eso yo no lo puedo hacer porque ya yo soy un hombre de edad avanzada. Ni leyendo, ya ni leyendo. Ahora tengo que... Ya no puedes ni leer, ni organizar, nada, no, es nada, no puedo hacer nada. Muy bien. No tenemos que publicarlo. Bueno, nuestro próximo orador es... Espérate un momento. Yo sabía que aquí había algo. Entonces, esto fue lo que tú hiciste, eso es lo que hice yo. Sí. No, yo decía, ¿dónde está aquí todo lo que yo hice? No se preocupen, que yo he visto casos peores. Vamos a ver. Es este el mío. Ok. A esto sí. Además en letras grandes, ¿sabes? Nuestro próximo panelista es el doctor Daniel Pedreira. Daniel recibió un doctorado y una maestría en ciencias políticas por la Universidad Internacional de la Florida. También posee una maestría en operaciones de paz de la Universidad George Mason y una licenciatura en estudios internacionales de la Universidad de Miami. Pero esos no son los títulos más importantes. El más grande e importante de sus títulos es Pino Nuevo Gigante. Otorgado por el exilio patriota. Con ustedes, el director y máximo activista actual de nuestro instituto y de varias organizaciones más, Daniel Pedreira. Muchas gracias, Manino, aunque ya lo de Pino Nuevo está bueno, un poco, no tan nuevo, pero bueno, más o menos. Gracias a todos por estar aquí, gracias por la invitación para compartir con ustedes y hablar esta tarde. No quiero hablar, obviamente no voy a leer lo mismo que leí en mayo porque es el mismo tema y está bastante fresco y además está en el libro, así que porque voy a tocar en el mismo tema, pero quiero hablar un poco sobre el libro y su importancia. Como algunos recordarán, este libro surgió de una conferencia que el instituto celebró mayo pasado, aquí mismo, en esta misma biblioteca, en este mismo salón, incluso titulada Martí contra el totalitarismo. Y los panelistas fuimos los que
tenemos las ponencias incluidas en este libro. La mayoría de quienes estamos aquí vamos a presentar. Y bueno, la idea era tomar este tema que tiene mucha tela por donde cortar. Como ya se ha dicho, en Cuba es un tema donde la imagen de Martí ha sido tergiversada durante más de 6 décadas en todas sus facetas. Y era la idea de tomar una faceta, ¿no? el tema del totalitarismo que impera en Cuba, y desmitificar esa ideología, esa forma de gobernar con con el fundamento martiano que le quieren dar. Y bueno, yo para tratar el tema me enfoqué en una carta de Martí que es muy conocida por la mayoría de las personas. De ahí viene una de las frases más conocidas de Martí. La carta esta es la carta que le escribe Martí a Máximo Gómez el 20 de octubre de 1884, y la frase en la que me basé en particular es la frase de: un pueblo no se funda general como se funda un campamento. Y de ahí, tomando básicamente de esa frase dos destinos para Cuba, ¿no? El civil y el militar dictatorial. Y ahí hice mi análisis sobre el tema y sobre el caudillismo y otros temas. Pero bueno, el libro tiene un título que nosotros todos sabemos, ¿no? Uno entre nosotros, si vemos un libro que dice que se titula José Martí no fue el autor intelectual del asalto de Cortés Moncada, seguro que si no sabemos el origen o si no sabemos quién lo escribió, vamos a decir, bueno, descubrió el agua caliente, ¿no? Pero para quienes, especialmente en Cuba o en Estados Unidos o en el exilio, especialmente esas generaciones que nacieron, se criaron bajo la dictadura y ahora que es que apenas están descubriendo que todo lo que les vendieron y todo lo que les inculcaron ha sido mentira, es un tema muy llamativo porque precisamente es uno de los mitos que se les ha impuesto durante todo este tiempo. Entonces, cualquier joven en particular, si busca Moncada, José Martí, etcétera, seguro va a salir el libro, ¿no? Porque como está a la venta en Amazon, como el internet rastrea las palabras y une las palabras, seguro que va a salir el libro. Y esa es la importancia de tener todos estos temas juntos. También tiene la ventaja de ser corto, en el sentido de que no es un volumen que uno lo mira y dice, tengo que tener tiempo para leer esto. Es un volumen bastante corto, y no solo eso, que son ensayos cortos, pero individuales. O sea que uno puede leer uno, poquito a poco, uno termina ese, después a la semana puede leer otro, incluso puede leer el último primero, no hay un orden en particular, pero lo que une todo es el tema. Así que, quiero felicitar a Carmen por tomar el trabajo de recopilar el trabajo ¿no? Porque muchas veces uno da una conferencia, pero después esperar a que todo el mundo le envíe los trabajos y que los trabajos estén en orden, que estén bien editados, que lleguen a tiempo, todo eso toma mucha paciencia y mucho trabajo también. Y creo que ese es el mérito de Carmen, del libro. Y no quiero terminar sin puntualizar una de las partes más, creo que emotivas del libro, que es la dedicatoria, donde Carmen le dedica el libro y dice: a mi padre Lorenzo de Toro y a todos los cubanos que han amado a José Martí. Y creo que eso dice mucho. Así que es un libro, de nuevo, creo que incluso ameno, ¿no? Yo creo que todos nosotros hemos tomado un tema que puede ser denso, porque no solo es Martí, sino son facetas de Martí que son ya hablando más de política, más de la formación y la conducción de un Estado, y eso tiende a ser pesado, tiende a ser
cansón para muchas personas, pero creo que la forma que lo hemos abordado todos y cómo ha sido incluido en este libro ha sido una forma más ligera, más amena y más fácil de digerir para un público más amplio. Así que con eso, bueno, muchas gracias. Como mi trabajo hoy se circunscribe a presentar personas y no el libro, tengo que mantener silencio sobre todo lo que tengo dentro de mi pensamiento que no puedo manifestar. Pero sí puedo introducir a una persona que ha sido nombrada en el libro y ahora repetida por el doctor Pedreira, que es el señor Lorenzo de Toro, mi suegro, que fue miembro de este instituto y que durante 43, 46, 40 y tantos años editó la revista Ideal, que era una revista dedicada a defender la cristiandad y a defender a la nación cubana y como patria nuestra, que era lo que él era, un patriota igual que nosotros. Hay mucho que hablar sobre Lorenzo de Toro y sobre Ideal, pero como les dije, yo estoy concentrado en el problema de la presentación personal y por eso nuestro próximo orador es, además de escritor, periodista y profesor universitario. Ha trabajado como editor en español para las Naciones Unidas. Ejerce como corrector de estilo para varias publicaciones en español aquí en los Estados Unidos. Entre ellas se encuentran el Nuevo Herald y el Diario de las Américas. Él es el diseñador y profesor del curso titulado Martí, la palabra. Es licenciado en idiomas y en literatura de la Universidad de La Habana. Es un privilegio entregarle el podio a uno de los grandes profesores martianos, el doctor Emilio Sánchez. Siempre me impresionan estas presentaciones. Me pregunto, ¿soy yo? Bueno, gracias por venir. Gracias al Instituto por la elaboración de este libro. En particular a Carmen. Y gracias también a los panelistas que nos han acompañado. Yo coincido con la línea de los que asumieron antes aquí el podio en no hablar en detalle del libro. El libro está ahí para que lo lean, ¿no? Esa es la prueba, esa es la idea, leer el libro. Y para eso lo escribimos, ¿no? Así que voy a referirme a algunas cuestiones que pueden resultar interesantes. La primera tiene que ver con mi biografía y mi relación con José Martí. Porque uno siempre puede hacer memoria y referirse a la infancia y al Rincón Martiano o al Viernes Cívico y pensar en los versos que recité en aquel momento, que me convirtieron en una estrella en el Central Agramonte en Florida. Pero yo quiero decirles que mi relación de
estudiar en profundidad a Martí ocurrió aquí en el exilio. Incluso pudiera hablar de mi interés por la cultura cubana, por la literatura cubana, fue aquí. Anteriormente me interesaban otras cosas, otras literaturas, otros pensadores, y aquí se despertó en mí ese interés. Nada extraño, porque tiene que ver precisamente con el alejamiento de la patria, ¿no? Así que esta es una primera cuestión que deseo señalar. La otra, destacar cómo a veces un procedimiento, como es que algunos colegas, amigos, te convoquen a hacer algo, el caso de Pedro Corso, antes de mayo, 3 meses antes me dijo: Emilio, quiero que estés en un cierto panel, este es el tema. Me dijo el tema, y bueno, yo no tenía nada preparado. Y eso me compulsó, me impulsó, me motivó a estudiar la temática de la tergiversación de las ideas de Martí en Cuba, que era, por cierto, algo que yo había pensado mucho. No, todo este tiempo todos hemos pensado mucho, pero cuando hay un llamamiento de esta naturaleza, uno entonces organiza las ideas, las busca, etc. Así que esa fue el origen de esta ponencia que yo presenté acá en esta conferencia del instituto y que después ha quedado como parte del libro. Yo creo que el mérito principal de la ponencia es algo que yo me propuse y que estaba dentro de mis preocupaciones. Es decir, ¿cómo es posible teniendo a un pensador que se haya referido a ciertos temas, la práctica la refuta? Sí, ¿cómo teniendo a Martí, poniendo solamente el tema del militarismo y del caudillismo, teniendo tantos testimonios de Martí en contra de eso, cómo la práctica de 70 años militaristas y caudillistas era como si no pasara nada? Así, este fue el primer tema que abordé dentro de la ponencia. Caudillismo y militarismo, economía y propiedad privada, es decir, el pensamiento de Martí en torno a ese tema. Espiritualidad y religión, y libertad de prensa y expresión. Y el mayor mérito que tiene esta ponencia es que están las citas de Martí con el crédito correspondiente. Hace más de 2 páginas lleno de... Fue mi propósito, es decir, porque uno se encuentra, sobre todo en la internet, a veces las citas no solamente fuera de contexto, sino a veces deformadas. Martí no dijo eso. Hay un ejemplo que pongo, aunque no está aquí en este libro, pero que nos da una medida del problema que esto consiste. Hay una cita famosa, si la ponen ustedes en internet, va a aflorar muchísimo. Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Bien. En un momento dado yo dije, caramba, yo quiero saber dónde Martí lo dijo, porque nadie lo ha especificado. Y lo puse en internet. Señores, no apareció. No apareció. Las razones, no existe. Martí nunca dijo eso. Martí habló de la fama. Martí habló de la fama. Toma la fama del mundo. En ninguna fama del mundo cabe en un grano de maíz. Y lo dijo Martí en una carta a Antonio Maceo, en aquella etapa en que Martí estaba captándolo, ¿no? Estaba cultivando su amistad después de la bronca del año 84, en que había un alejamiento de Maceo Gómez con Martí. Llegaba un momento, Martí no los necesitaba, estos brazos militares, y buscaba acercarse. Y además de visitar a Mariana Grajales, y aparte de dedicarle a ella, y al igual que María Cabrales, sendas semblanzas en el periódico Patria, como también se las dedicó a Maceo, quería acercarse más a Maceo, cultivar esa amistad. Y en una de esas cartas aparece esto,
esta cita. Martí quería asegurarle al Maceo que si él estaba ocupando un lugar preponderante dentro de la conspiración, dentro de los planes del levantamiento, no era en busca de la fama, sobre esa base yo escribí un ensayo explicando esto y además qué había detrás, es decir, por qué Martí dijo eso, por qué apela al maíz, por qué apela al grano de maíz, qué hay detrás de eso. Bueno, pues en otras citas, como por ejemplo aquello de ser cultos para ser libres. Martí jamás lo dijo. Dijo, ser cultos es el único modo de ser libres. Pero además, la idea completa está mutilada, porque no solamente habló de ser culto y de ser bueno, sino habló de que para ser culto y bueno hay que ser próspero. Y la prosperidad no cabía en un país de miseria y miserable. Entonces, bueno, de eso no se ventilaba la idea de la prosperidad. La prosperidad, ¿qué cosa es ser próspero? Bueno, es tener una vida completa, espiritual, pero materialmente también. Tener una casa decorosa, un salario decoroso, la alimentación, las ideas cubiertas para alguien y para su familia. Y además, la posibilidad de ir mejorando a través del tiempo. Prosperar, eso es prosperar. Bueno, eso se quedó fuera. Se quedó fuera. Lo interesante de lo del grano de maíz es que el que primero lanzó esa idea en el año 60 o 61 fue Fidel Castro, que, bueno, eso le puede pasar a cualquiera. Se le olvidó una palabra, la sustituyó, etc. Pero después no la rectificó. Y azórense con todo el Instituto de Estudios Martianos, a nadie se le ocurrió decirle que el comandante se había equivocado en esta cita. Y pasaron los años y pasaron los años. Incluso le preguntaron a un estudioso de Martí de mucho prestigio, ¿y qué usted cree por esta cita? Que no, esto no está bien. Bueno, pero de todos modos, esa cita llama la atención para que la gente estudie a Martí. Es decir, nadie se quería quemar. Pero vino un individuo humilde de una provincia, informático de provincia, que lo reveló. Y solo fue en aquel entonces que se supo de la idea de la frase. Y entonces sí, el periódico Granma lo publicó y habló de la carta de Maceo. O sea, habían pasado, qué sé yo, 30, 40 años de entonces. Bueno, vuelvo ahora al libro. Mi ponencia se llama El gran mistificado, el gran tergiversado. En cuatro áreas yo tomé 4 aspectos. Como yo dije ya, caudillismo y militarismo, economía y propiedad privada, religión y espiritualidad y libertad de prensa y expresión. Y lo que hago es dar una breve introducción de la realidad cubana actual en torno a este tema, en torno a la religión y la espiritualidad o en torno a la libertad de prensa y expresión, brevemente. Y después pongo las citas de Martí, en que son la refutación más viva de aquello. Ahí están, ¿no? Ya he hablado de las citas. Creo que ese es el mayor mérito que tiene el libro, el hecho de que estar presente casi 2 páginas de citas, es decir, obras completas, tomo tal, página tal, ahí están, para que quede, para que el que lo lea, si quiere saber el contexto, lo pueda localizar. Por último, el tema me dejó una serie de preguntas. Voy a leerlas. Esta es parte de la conclusión y parte de mis preguntas. Sorprendentemente, en Cuba ocurrió un hecho inusitado. Por primera vez un Estado totalitario es la refutación viva de la obra de un autor en la que aduce inspirarse. Es lo más absurdo, ¿no? No ocurrió así en la Alemania nazi, ni en la Alemania, ni en la Unión Soviética, donde los pilotes ideológicos
eran coherentes con el programa político de sus sociedades. ¿Ya? Es probable que muchos lectores se hayan sorprendido al advertir, al igual que yo, la amplitud, calado y belleza de las ideas de Martí. Ojalá que sea un incentivo para descubrirlas en las fuentes originales. Ahora, las preguntas que quedaron en pie. ¿Cómo es posible que personas de alto nivel cultural, eruditos, supuestamente especialistas en Martí o realmente especialistas en Martí, hay que decirlo así, ¿cómo es posible que estas ideas sean enarboladas públicamente a pesar de que la vida las está refutando? Digo aquí, ¿cómo entender que el atropello de las ideas martianas pasa inadvertido ante intelectuales cultos, eruditos en temas martianos? Simulación, oportunismo, cinismo, contagio social. Puede que haya algo de eso, claro. Pero no existe una respuesta simple que cierre las preguntas de un carpetazo, ¿no? Es de un carpetazo. Aquí concurren un sinnúmero de factores a escala individual y también a escala masiva, ¿no? Entre ellos el peso de la propaganda y la presión social, cuyos estragos pueden ser enormes. Muchas gracias. Desafortunadamente, primero vamos a aplaudir, aunque sea internamente, al anterior expositor, al doctor Emilio Sánchez, porque realmente nos ha premiado con su disertación. Pero desafortunadamente, otro de los panelistas que estaba planeado para que viniera, y no sé lo que le ha sucedido, dijo que estaba en camino, pero ya sabemos que el tráfico estaba muy molesto, etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras, cuando me dieron estos papeles con cierta tendencia a decirme más o menos lo que había que decir, me dieron para el próximo expositor, me dieron un papel en blanco. Entonces yo llegué a la conclusión que debe ser que hay algo de envidia, porque como él es de Santiago de Cuba, igual que yo, tal vez eso creó algún tipo de resquemor interno en los organizadores de este evento. Pero esa página en blanco la vamos a llenar él y yo, el señor Antonio Calatayud y yo. Y la vamos a llenar con los recuerdos. La vamos a llenar. Ahora va a hablar de él, no de Calatayud. Claro que voy a hablar de mí porque algo tengo que hacer. Algo tengo que cobrar de mí. Algo tengo que cobrar por esta participación. El señor Calatayud y un servidor, desde 1959, empezando el año 1959, nos opusimos al régimen comunista de Castro. Los dos éramos revolucionarios, los dos habíamos actuado en contra de la dictadura de Fulgencio Batista. Pero el señor Calatayud se postuló
para presidente del Instituto de la Segunda Enseñanza en Santiago de Cuba. Y ahí comenzó una batalla campal de ideas y una batalla total en la que el señor Calatayud, desde entonces hasta el día de hoy, no ha parado de luchar contra la tiranía totalitaria de Castro. Es tal vez, si no es el más grande y el mejor, está muy cerca de serlo, el mejor orador del exilio, uno de los mejores o el mejor. Es también el señor Calatayud escritor, aquí tenemos varios de sus libros. El señor Calatayud participó en la expedición de la Brigada 2506. El señor Calatayud nunca, ni por un segundo, ha dejado de luchar contra la tiranía. Creo que es los miércoles, señor Corso, que usted y el señor Calatayud tienen un programa. Y nos damos justo hablando más de ti. Eso lo sé, pero quiero que sepa que me fortalece. Y me fortalece porque uno de mis grandes maestros fue Pedro Luis Boitel. Nos reuníamos por la noche en la celda de Raice Martínez de Nicolás Pérez durante mucho tiempo. Y cuando yo le decía, Pedro, están diciendo que tú, esto, lo otro, lo demás allá. Pedro me decía, Boitel me decía, mientras más hablen, es mejor, manino, no te preocupes, no te preocupes. Y entonces me agrada mucho que hablen bastante mal, bien, regular de mí, porque a mí nadie me conoce. Y así de esa forma se preguntan, ¿y quién es ese tipo? Y investigan. Bueno, no voy a continuar más. Con ustedes, Tony Calatayud. Yo no he para darle a nadie, Tony, ¿no? Se me quedó la chequera. Bueno, estaba yo ahí sonrojado, escuchando a mi hermano Manino. Honestamente, esta reunión, que es una reunión completamente familiar, de gente muy querida, respetada, admirada por mí, es como si estuviera en la sala de mi casa o en la terraza de Manino. Pues me imagino Manino con tipo rico, tiene una terraza con un bar y todo ese tipo de cosas. De barbecue, etcétera, etcétera. Perdón. Gracias, Manino, hermano querido. Un hombre que ha dedicado, ya lo dijo, toda su vida a esto y pagó con la cárcel, como muchos de los que están aquí, hermanos queridísimos míos, que pagaron con la cárcel su decisión de enfrentarse a un monstruo universal. Porque Fidel Castro es un monstruo universal, un animal, una bestia, a los más altos niveles de un Lenin, de un Stalin, de un Adolfo Hitler, es Fidel Castro. El tipo más terrible y criminal que ha nacido en América. Unos habrán nacido en China, en Asia como Pol Pot, como Mao Zedong, otros en Rusia como Stalin y Lenin, otros en la Europa Central como Hitler, pero en América el que tiene ese galardón número uno es Fidel Castro. Miserable. Bien, primero felicitar a Carmen por ese esfuerzo extraordinario e importante, porque hay veces que uno dice cosas, como los panelistas que estuvieron aquí presentes en esa actividad en mayo, ¿no? Y yo vine a aplaudirlos a ustedes. Estoy aquí de pateador designado por Pedro en esta ocasión. Y por eso pedí que me dieran la oportunidad de ser el finalista de
de los presentadores porque simplemente voy a comentar algunas cosas. De entrada, estamos hablando de autores intelectuales. Y en esta pareja de Carmen y Manino, yo también soy un autor intelectual, porque hemos hablado de Lorenzo, el querido Lorenzo, una eminencia, uno de los tipos que dejó una señal y un tatuaje en lo intelectual, en lo cristiano, en lo patriótico cubano, en el exilio. Una gran figura. Y entonces Lorenzo, que era muy amigo mío, me dijo, oye, ven acá, ¿tú conoces a Manino? Porque está enamorando a mi hija. Y le dije, es el mejor santiaguero que hay, olvídate, con los ojos cerrados. Así que yo soy parte de los autores intelectuales de esta maravillosa pareja. Dicho esto, Martí escribió tanto. Estamos hablando de tantos tomos. No sé si una de las ediciones primeras, creo que eran 28 libros, quizás, no me acuerdo, estoy muy malo para la matemática. A lo mejor don Emilio se acuerda la cantidad. Ahora están haciendo una edición crítica y ya pasa del 29. Correcto, correcto. Pero creo que la de Quesada eran como 28, no importa la cantidad. El caso es que ese torrente es que hay que pensar un hombre que murió tan joven, que al mismo tiempo tenía que trabajar, y al mismo tiempo estuvo preso, tenía que ocuparse de ayudar económicamente a su familia en Cuba, a su familia en el exterior, dedicado a la causa de Cuba, periodista que tenía que vivir de eso. En tan poco tiempo, ¿cómo escribió tanto ese hombre? Sin computadora, sin grabadora, sin todos los beneficios de la modernidad, como digo yo, él me ha inventado de la ultramodernidad. ¿Qué pasa? Que Martí era un genio extraordinario y bueno, nuestros hermanos de América podrán ponerle el nombre que quiera a las figuras más grandes que ha dado el continente, pero cuando unimos al hecho de que este fue uno de los libertadores de América y uno de los grandes periodistas y uno de los grandes poetas, es decir, que en un grupo y de los grandes estrategas, porque se enfrentó a un poder español simplemente con su pensamiento, con su verbo y con su pluma, y logró cambiar el mundo. Porque si, quizás me voy del tema, pero es el tema Martí. Hay que pensar, yo una vez pensé escribir un ensayo que se llamara Martí, la Segunda Guerra Mundial, porque resulta que, como ustedes saben, había una tendencia aislacionista en los Estados Unidos. Estados Unidos no quería tener ningún territorio extracontinental. Y cuando los agricultores americanos que habían cogido control casi económico y político de Hawái, solicitaron, que creo que fue el presidente Cleveland, que podían cogerse los Estados Unidos, Hawái, el presidente dijo que no, absolutamente no. Entonces viene Martí, un hombre que viene de Europa, viaja por Centroamérica, va a Guatemala, va a Venezuela, se inserta en el mundo moderno de Nueva York. Ya en Nueva York había luz eléctrica, había elevadores. Estando Martí ahí se construyó el puente de Brooklyn, creo que también la Estatua de la Libertad. Quiere decir que era un mundo que explosionaba, donde ya existían los periódicos de rotativa, y no era uno. Pulitzer tenía uno, Hearst tenía otro, habían 2 o 3 que tenían periódicos. Es decir, que cómo esa población mixta de alemanes, irlandeses, chinos, latinoamericanos, de todos los países del mundo, africanos, tenía esa sed de información, que se tiraban millones de ejemplares en Nueva York, de diferentes periódicos, diarios, y la gente vivía, y que toda esa gente se hicieron millonarios, esos periodistas. Y Martí estaba allí siendo testigo y protagonista del desarrollo del siglo XX en el final del siglo XIX. Martí captó esa modernidad. ¿Y qué ocurrió? De que Martí se encuentra que en el proceso de Cuba, si me permiten disparar un poco, se da cuenta que en el proceso de Cuba todos los generales gloriosos que habían llenado de patriotismo y de sangre y de gloria la guerra de los 10 años, la guerra chiquita,
ellos no habían podido encontrar la fórmula porque Cuba se había insertado en los intereses, en los grandes, legítimos y oscuros intereses internacionales. Ya no era la guerra de móntate a caballo, coge la pistola y el revólver y el machete y álzate en la montaña que tienes frente a tu finca. Ya era un problema de que Cuba estaba insertada en los intereses internacionales. Y Maceo no sabía cómo hacerlo, Máximo Gómez no sabía cómo hacerlo, Carlito García, ni Luis Roloff, ninguno de ellos sabía cómo hacerlo. Todo el mundo estaba trabajando en su país de exilio. Y aquel genio que nunca había tirado un tiro, que a lo mejor no había ni cogido una escopeta en su vida, entendió perfectamente la panorámica mundial por la cual se podía podrir el techo de la dictadura y que le cayera en la cabeza al colonialismo español. Y de ahí la grandeza de Martí. Pero Martí, volviendo al tema del día de hoy, Martí dijo una palabra, una frase que ya lo dice todo: frente al evangelio bárbaro del odio, la doctrina del amor triunfante. ¿Cuál era en aquella época el evangelio bárbaro del odio? ¿Cuál podía ser? El marxismo, el comunismo. Estaba ahí la doctrina, una doctrina bárbara completamente en contra de los pensamientos, de la teoría, de la doctrina del amor triunfante, que es la que planteaba Martí. Tan es así que si pudiéramos con la computadora moderna, con la inteligencia artificial, tener toda la obra de Martí y buscar cuántas cientos o miles de veces se repite la palabra libertad, posiblemente la palabra más repetida en la obra de Martí. Y eso es completamente antitotalitario, anticomunismo y anticastrismo, sin lugar a dudas. Y, por ejemplo, una de las bárbaros productos del castrismo es la permanencia en el poder totalitario y vitalicio. Y Martí, hay una carta de Martí, no sé si es a Mercado o la otra que él hizo, creo que es a Mercado, cuando él ha pasado por la Mejorana y no ha confrontado a Maceo, Maceo lo confrontó a él, y Máximo Gómez se agachó con ficha, porque era amigo de Maceo, y al mismo tiempo él sabía que Martí salía para el exterior y su socio en la lucha tenía que ser Maceo, y no se iba a pelear con su segundo en la guerra. Dice Martí, una palabra que casi no conocemos. Yo la conozco, pero ahorita la chequeé para saber el significado. Martí dijo, yo puedo aceptar el desistimiento. Y lo busqué ahora, porque sé que desistimiento quiere decir renuncia, pero dice, renuncia cuando uno sabe que tiene el derecho, pero acepta voluntariamente renunciar a ese derecho momentáneamente. Oigan esa frase, porque dijo Martí, yo puedo aceptar el desistimiento, es decir, que sabía que Maceo y Gómez estaban por un gobierno militar y no querían que Martí fuera la gran figura, y a Martí lo que quería era, el proyecto de Martí era llegar a Guaymaro, establecer el gobierno, que el gobierno lo nombrara delegado para el exterior, y él, con esa gloria de haber ido a Cuba, de haber organizado la guerra, haber participado en la guerra y salido de Cuba, llegaba sin nada, solamente con su verbo y con su cerebro, movilizó el inicio de la revolución. Imagínense, llega Martí de general, después de haber estado en los campos de Cuba, con el verbo de él y esa gloria, hubiera movido el mundo y no hubiera sido necesaria la intervención americana. Esas son las verdades. Entonces, si se me permite nada más que algo que se me fue, y ya concluyo. Cuando digo yo Martí y la Segunda Guerra Mundial, porque cuando Martí llega a Nueva York y se encuentra aquel mundo increíble de 28 lenguas diferentes y un mundo que crecía así efervescentemente, prepara su estrategia, como la estamos haciendo nosotros, pero imagínense, a nosotros pues decimos, ¿y este mundo cómo lo manejamos? A pesar de la computadora y la inteligencia artificial. Y sin embargo, Martí, con su pluma, con su talento,
cuando tenía que coger un barco para ir a reunirse con Máximo Gómez o con Maceo en Costa Rica, imagínate el tiempo que tomaba, los gastos y el tiempo que tomaba eso. Sin embargo, logró el conseguir, a través de toda la estrategia que realizó, el que se precipitara el proceso de la guerra el 24 de febrero. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en aquel momento en Nueva York existen todas estas rotativas que todos los días, para que los muchachitos vendieran el periódico, tenían que tener una noticia de primera plana, importante, atractiva, para que no me imagino que costaban los periódicos 3, 4 centavos. Pero para que la gente lo comprara tenía que haber un titular sensacionalista. Por eso se le llama la prensa amarilla, porque yo averigüé los otros días que se le llama la prensa amarilla, porque el papel que usaban las rotativas era amarilla. Era el papel que había en la época, papel amarillo, pero eso es la prensa amarilla de Nueva York, porque era amarilla. Entonces esa prensa tenía que inventar todos los días una primera plana, y Cuba estaba ahí, y el Partido Revolucionario Cubano, primero con Martí, y luego con Estrada Palma, con Horacio Rubén y con Quesada, realizaron una labor gigantesca que yo digo que posiblemente el Partido Revolucionario Cubano y Martí y Estrada Palma y Rubens y Quesada son uno de los primeros cabilderos de la historia de los Estados Unidos. Ese cabildeo trajo como resultado y la prensa aquella amarilla trajo como resultado que se popularizó, como hoy no, la causa de Cuba en todos los Estados Unidos en el momento que la política estaba en su mayor calor. ¿Qué ocurre? Que por todas esas razones del cabildeo y por lo que estaba ocurriendo dentro de Cuba, los crímenes que cometía Weyler, la reconcentración, según un informe hecho por un general de los Estados Unidos, mandado por el presidente después de la intervención americana, dijo que en 3 años de lucha habían muerto 300,000 cubanos. Esos son datos de un informe oficial del Ejército de los Estados Unidos en 1898. Se pensará que es una monstruosidad. No, en Cuba hubo un genocidio fabricado y ordenado por el gobierno español. Un genocidio. 300,000 personas, 100,000 por año, 3 años de guerra. Eso se ha quedado ahí, escondido. Nosotros vamos siempre a España de visita, nos gusta el caldo gallego y la paella, pero esa es una verdad histórica. Una verdad histórica que la hemos dejado ahí de lado. Bien, ¿qué pasa? Que cuando intervienen los Estados Unidos en contra de la voluntad política del aislamiento importante que había en aquella época, se ve obligado Estados Unidos a actuar en el Caribe. Pero, por ejemplo, había un barco de guerra que estaba en San Francisco y Roosevelt, que era vicesecretario de Marina, ordena por telégrafo que vaya a Cuba, pero tiene que venir desde California hasta la Antártica y subir otra vez todo, y le tomó llegar 32 días al teatro de operaciones, 32 días. Eso trajo como consecuencia que cuando terminó la guerra, los estrategas navales de Estados Unidos decidieron que si Estados Unidos tenía costas en 2 océanos y podía haber un conflicto en el Pacífico o podía haber un conflicto en el Atlántico, no había forma humana de que se tomaran 32 días las naves de guerra del Pacífico en volver al Atlántico si la guerra era en el Atlántico. Y de ahí el interés por el Canal de Panamá. Y como Colombia no quiso ceder su provincia y su territorio para crear un canal, crearon la República de Panamá y el Canal de Panamá, debido a la guerra de Cuba. No se hubiera hecho nada de eso si no hubiera sido por la guerra de Cuba. Y claro, cuando ellos se dieron cuenta que tenían a Filipinas y un grupo de islas e islotes en el Pacífico lejano, se dieron cuenta que Hawái era muy importante, porque eran barcos carboneros y necesitaban una carbonera, igual que Guantánamo era una carbonera, la carbonera de Hawái, porque a la mitad entre Filipinas y San Francisco estaba Hawái. Y esa es la decisión de hacer de Hawái parte de los Estados Unidos gracias a la guerra de Cuba. Y la guerra de Cuba se hizo gracias al genio estratégico de Martí. Es decir, que un grupo de
de situaciones que ocurrieron y cambiaron el destino del mundo, porque cuando en su propio escenario estratégico geopolítico el imperio español se va a expandir hacia el sur, se encuentra un estado, una nación extracontinental que se ha convertido en una nación del Pacífico gracias a Martí, al Partido Revolucionario y a la Guerra de Independencia de Cuba. Y entonces ahí viene Pearl Harbor. Ahí los americanos nunca hubieran estado en Pearl Harbor, ni los japoneses hubieran tenido que atacar con los aviones Pearl Harbor y hundirla acorazado si no hubiera ocurrido la Guerra de Independencia de Cuba. No está traído por el moño, son realidades dichas a tropezones, pero eso es una cosa que un día el instituto debería estudiar profundamente. Otra cosa que, para terminar, yo pienso que la obra de Martí tiene una parte importante que se llama las escenas norteamericanas, donde aparece todo el periodismo de Martí y el análisis de Martí de la sociedad nueva de este país que estaba surgiendo y se convirtió en el número 1 del mundo, en la Roma moderna. Ese estudio de Martí y los Estados Unidos debería ser motivo de una conferencia futura. Gracias a ustedes. Excúsenme el atropellamiento de los temas. Gracias. Y cuando estemos en Cuba, yo voto por Manino. Y yo sé que Pedrito va a ser del partido de oposición. Sí, no siempre, no. Pero cuando crea su partido, después va a la coalición a Bueno, apoyar. sí, bueno, si yo soy el principal, sí. Bueno, yo creo que hemos cumplido hasta ahora. No, falta algo todavía. Si algo que falta, si lo omito, es posible que no salga vivo de aquí, de este local. Eso es seguro. Pero debemos sentirnos felices porque hemos recibido una cantidad de información proveniente de fuentes de alta calidad, fuentes fidedignas. Un aplauso personal a mi hermano de lucha de hace 65 años, Tony Calatayud, porque fue algo magistral en mi criterio. Yo se los había anunciado. Ahora también va a venir al podio alguien que, aunque no sea placentero para mí presentarlo, debo de reconocer que ha escrito unos libritos ahí, unos 20 y pico de libros, unos 20 y tantos documentales, 500 entrevistas y una serie de cositas que ha hecho, y entonces no me queda más remedio que darle la palabra al presidente de nuestro Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, don Pedro Corzo. Ay, Dios mío. Revísate la espalda. Yo Ahí. estoy en el lugar que más me gusta a mí estar. En el micrófono. En el micrófono. Porque a la mayor parte de los cubanos le dicen, ¿quieres viajar? Y dicen, no, a mí no me gusta viajar, pero están locos por viajar. Y a la mayor parte de mis amigos no les gusta hablar, pero cuando agarran esto, no lo sueltan. Yo confieso que a mí me gusta mucho. Creo que hemos tenido una tarde muy productiva, comparada con el día que se dio la conferencia sobre José Martí. Y creo que ha sido muy acertado una conversación que sostuve hace varios meses con Albertini primero y con Pedreira después, de la necesidad que teníamos como institución de volcarnos no solo a estos últimos 66 años de la historia cubana,
sino también de remontarnos un poco más en el pasado para evitar que la dictadura totalitaria continúe tergiversando, manipulando nuestra historia. No la historia de confrontación del pueblo de Cuba contra esa dictadura, sino toda la historia cubana que ha sido tergiversada. Una de las cosas que dijo Emilio Sánchez que me llamó la atención tuvo que ver con la manipulación de la figura de José Martí, no solo en los términos de apropiación de su imagen, de su obra, como gestión intelectual en el ataque al cuartel Moncada, sino a la épica de cómo Fidel Castro trató de asociarse a la lírica martiana, obviando la épica militar cubana en la gesta independentista. Yo creo, y lo propongo hoy, y creo que la propuesta de Tony Calatayud también, cosa que me asusta, aunque ese día Manino yo trataré que no esté aquí, porque dos santiagueros unidos es un peligro muy serio para el resto de los cubanos. Uno solo. Bueno, si tú dices que uno solo, imagínate dos, el peligro es grande. Así que ese día trataremos que decidamos esta conferencia, si estamos de acuerdo, que yo creo que es importante hablar sobre el fraude épico del castrismo, las grandes mentiras sobre las cuales el castrismo se ha cimentado. No me estoy desviando del tema, sigo en la mentira de Castro. La primera gigantesca mentira es decir que José Martí fue el autor intelectual del ataque al cuartel Moncada. Pero después de eso, que fue en los días posteriores al 26 de julio del 53, se inició el proceso insurreccional contra el régimen de Batista. Y ese proceso insurreccional está plagado de falsedades. Un ataque al cuartel Moncada que fue un fracaso por su mal planeamiento, aparte de las dificultades que implicaba atacar un sitio debidamente protegido. Después, la gigantesca mentira del desembarco del Granma, cuando el desembarco no existió, fue un naufragio. Y por último, la falsa épica, y lo digo con todo respeto, la falsa épica de la Sierra Maestra. Una gran mentira. Cierto, muchos cubanos se sacrificaron, muchos cubanos perdieron la vida, pero esa épica de batallas y batallas, cuando eran la mayor parte de las veces simples escaramuzas, eso yo creo que nosotros debemos también explorar en ese tiempo y hacerle ver al pueblo cubano que ha crecido en un marco de mentiras gigantescas, hacerle ver esas realidades históricas. Por eso creo que lo que Tony propuso me parece interesante, esa imagen de Martiana, ese valor no solo político, sino educativo, histórico que tiene José Martí en su gestión, creo que sí, que debemos incursionar. A mí me parece que los cubanos, unos porque fueron seducidos por Fidel Castro, como si fueran rameras, otros porque fueron intimidados por Fidel Castro, desde los mismos años 50, debieron esforzarse en desmentir de que José Martí había sido el autor intelectual del ataque al cuartel Moncada. Yo sé que a mi hermano Ángel de Fana no le gusta que yo sea severo con los cubanos, pero es que los cubanos somos los primeros responsables de lo que hemos padecido en estos 66 años. Esa complicidad de tantos cubanos es lo que nos ha llevado al desastre que hemos estado padeciendo y que quién sabe cuándo va a terminar. Por eso creo que esa falta de coraje intelectual, por las razones que hayan sido, de un sector de la intelectualidad cubana antes y después del triunfo del castrismo, ha sido nefasto, porque creo que fue Emilio Sánchez quien dijo que hay frases que se le atribuyen a Martí. Sí, fue Emilio Sánchez. Frases que se le atribuyen a José Martí que realmente él nunca dijo. Sin embargo, conscientes esos intelectuales orgánicos
esos intelectuales que respondían al castrismo, ninguno tuvo el coraje, la entereza de decirlo. Hace muchos años, yo estaba en un lugar donde nos reunimos un grupo de presos de diferentes etapas, de diferentes periodos. Y había un pequeño grupo de 4 o 5 presos que estaban hablando mal de José Martí. Presos, hombres que habían pasado por las cárceles. Y yo les pregunté que por qué hacían eso. Y uno de ellos, muy talentoso, dicho sea de paso, me dijo, es que José Martí ha sido un instrumento de Fidel Castro. Y dije, entonces los instrumentos nosotros tenemos que desecharlos aun cuando sea la figura histórica la que ha sido instrumentalizada. José Martí en ningún momento sirvió a Fidel Castro como tal vez tú le serviste. Porque sí, él había servido, había sido periodista del castrismo. Entonces, esas cosas, aunque caigan mal, yo creo que estamos obligados a decirlas. Porque el mismo Martí creo que lo dijo, y después de la investigación que han hecho de algunas frases que son falsas, tengo temor a equivocarme. Solo la verdad nos pondrá la toga viril. Y yo creo que estamos obligados a decirnos la verdad. Los cubanos estamos obligados a un profundo acto de contrición. Decirnos la verdad histórica del país, lo bueno, lo malo y lo feo. Hace muchos años hicimos un documental titulado Las torturas de Castro, dirigido por Luis Guardia. Ese documental recoge un mínimo por ciento de las maldades del castrismo, pero hay un testimonio que yo jamás olvidaré, el de Agnès Escandón, una prisionera política cubana. Agnès Escandón recibió numerosos electroshocks, fue realmente abusada y maltratada por el castrismo, pero fue puesta en libertad cuando cumplió su sanción de 10 años. Vivía en el Escambray, en una zona del Escambray, y su hijo estaba estudiando en una escuela rural. El muchachito, que evidentemente era muy rebelde, llegó un día a la escuela, el documental está en YouTube, lo pueden ver, llegó un día a la escuela y agarró un busto de Martí y lo tiró contra el piso. Entonces, lógicamente, mandaron a buscar a la madre a la dirección de la escuela con 2 militares, porque había sido presa, culpando a la madre de que este muchacho rompiera el busto de José Martí. La madre, que no felicitó a su hijo, le sonó 2 buenos galletazos en el momento oportuno, aunque esto sea hoy en día políticamente incorrecto, yo creo que hacen falta. Le sonó 2 buenos galletazos al muchacho y le dijo lo que le tenía que decir. Y el muchacho le dijo, no mamá, ¿por qué tú hiciste esto? Mira, yo hice esto porque ya estoy cansado. Que este es, con la palabra que ustedes saben que los cubanos abusamos, este es el culpable de todo lo que ha pasado, de que tú hayas estado presa, de que mi papá haya estado preso. Él es el culpable. Y entonces no quiero ver nada de él. O sea, ¿en qué medida, después, años más tarde, de mi encuentro con esos presos, donde hablaron mal de José Martí, me di cuenta de dónde procedía esa animadversión a José Martí? Porque posiblemente esos muchachos, esos jóvenes, mucho más jóvenes que nosotros, esos jóvenes que habían tenido esa experiencia, habían hablado, habían crecido en ese ambiente escolar donde José Martí había sido el autor intelectual del ataque al cuartel Moncada. Repito, felicito a Carmen por la idea de dar la conferencia de José Martí del totalitarismo, por haber compilado este libro, que creo que viene atrasado. Hace muchos años, muchísimos años, los cubanos debimos haber iniciado esta labor de desmitificar los vínculos de José Martí con el castrismo. Hace unos días, un amigo me entregó un trabajo muy interesante donde él, en Cuba ya, y hacía muchos años, me decía que José Martí no había podido ser el autor intelectual del cuartel Moncada, y está sentado. Él lo dijo, lo escribió, y tengo su trabajo
que ojalá si lo hubiéramos tenido a tiempo, lo hubiéramos podido incorporar a este libro. Manino, cada día te tengo más miedo, lo confieso. ¿Más miedo? Más miedo. Tenme más todavía. Sí, estás preparando un complot extremadamente peligroso. Ya está ahí. Vamos a dar el próximo 4 de octubre una conferencia, están todos invitados, titulada ¿Qué es el castrochavismo? Vamos a ver, ojalá puedan ir, va a ser un tema muy interesante. La conferencia la va a conducir Daniel Pedreira y ojalá todos ustedes puedan estar, les enviaremos la información cuando sea pertinente. Muchísimas gracias por lo que a mí respecta y ahí les dejo a este personaje. Muchas gracias, don Pedro. Como es costumbre suya, estuvo brillante y espero que me invite a almorzar. Porque yo no digo nada, yo soy capitalista. Yo no hago nada de gratis. Tú eres el único millonario del Instituto de la Memoria Histórica. Yo no soy millonario, ni mucho menos. Tony, por favor. Yo como único pudiera ganarle, después de su intervención brillante, es repitiendo el discurso completo de Los Pinos Nuevos de José Martí. Pero me parece que usted no está dispuesto. Cantemos hoy ante la tumba inolvidable el himno de la vida y entonces vamos a acabar ya, porque puede que haya algún fallecido en este local. Espero que todos estén complacidos con la conferencia de hoy. Los panelistas han sido brillantes, muy agradables y se han manifestado muy libre y diría grácilmente. Quedáis invitados a nuestra próxima conferencia que va a ser el día, señor Daniel. 4 de octubre. Ah, ¿verdad? 4 de octubre. Amigo, Dígame. antes de concluir, una observación. Venga. Aún en época no republicana, porque estaba la dictadura de Fulgencio Batista, que fue el que ocasionó todos estos males. Pero sí había una prensa libre, bastante libre. Ya en aquella época, en una época que había una prensa libre, se empezó a gestar aquella falacia de nombrar a los asaltantes de El Moncada la generación del centenario. Eso comenzó en época anterior a Castro. La generación Centenario. del centenario. Oh, ya. Se Sí, autodefinían ellos. sí, ya. Ok. Bueno, ¿por qué no hace la observación aquí un momentito? Bueno. Ok, efectivamente. ¿Quiere hacer? No quiero decir quién comenzó eso, porque incluso fueron personas que han muerto en el exilio y que yo quise y que yo admiré mucho, porque fueron errores de una época convulsamente histórica. Así que no hay que buscar culpables. Bueno, podemos hacer lo que sugirió don Pedro Corso, de que sería, voy a usar una palabra un poco riquísimo, empezar a enfrentar todas las mentiras que se produjeron durante lo que es la época de la combatividad contra la dictadura de Fulgencio Batista, porque yo la viví, yo participé en esa lucha y sé la cantidad de mentiras que han sido el sedimento del edificio que luego fue el comunismo, que nosotros dentro de la fila, y Tony está ahí, dentro de la fila de la revolución, el que dijera que la revolución era comunista, se tenía que enredar a piñazo o a tiro con el resto de los revolucionarios.
el caballero quiere hacer una pregunta. Si me permite, Sí. añadir algo más al tema del que se ha tratado. Buenas tardes a todos, mi nombre es Roberto Ruiz. Muchas gracias. Aprovecho la situación de lo que se está hablando porque hay una cuestión, no sé si ustedes saben, por ejemplo, el libro Martí Hombre, la segunda edición que se hizo en el año 59 en Cuba, la primera se hizo en el 49, la segunda edición en el 59, después de salir a la calle, después lo recogieron, ¿no? Pero yo se lo puedo decir con conocimiento de causa porque tengo una copia de ese año, la conservo todavía, que para mí es uno de los libros mejor que se ha escrito de Martí. Lo otro que quería decirle, yo estuve un tiempo trabajando en Centroamérica, Costa Rica, un país que me llamó la atención, hace 2 años, algo más, trabajando allí. Me llamaba el carácter del costarricense, me llamaba la atención la forma educada del costarricense, distintamente del estrato social. Estábamos hablando de personas con educación, no importa que fuera rico, que fuera con educación. Y eso me llamaba la atención y yo me fui liando con el pueblo costarricense. Y un día, en una conversación con una persona que llegamos a tener gran amistad, que me dirigió allí a conocer al movimiento del Partido de Liberación, hablando en su casa, es como cuando le echan a usted el tanque de culé en el partido ese. Llegó y me dijo, Roberto, veo que a ti te preocupa cómo somos. ¿No te has dado cuenta por qué somos así? Te lo voy a explicar. Pero nosotros, los costarricenses, somos martianos. Y la política, la filosofía martiana se aplica aquí en todo nuestro conocimiento. Dice, dedícate a mirar que en cada ciudad costarricense de cierto nivel hay un liceo martiano. Y ahí se estudia completamente la filosofía martiana. Ese día me quedé así, como me quedé lejos, porque que aprendí en todo ese país, me interesa. Tuve la posición también de estar cerca de las tierras de Maceo, que tenía fincas allí. Fue donde se reunió con Martí, la famosa preparación a esa. Me agrada mucho su intervención, porque yo viví en Costa Rica y se lo he dicho a mi esposa, lo que pasa es que ella no quiere que yo me vaya de aquí, del imperialismo, pero se lo he dicho a mi esposa, el día que yo me tenga que ir de aquí, de este país, por cualquier razón, yo me iría a vivir a Costa Rica, porque el costarricense es un individuo muy especial, muy bueno, muy sincero, muy noble, muy dulce, y no están en problemas, no están en las intrigas, y es por eso, yo no sabía que era por eso. No, no es por eso, es por eso. Mire, si volvemos a hablar de las mentiras, por ejemplo, Fidel Castro, en un momento determinado dijo que la primera revolución de la América era la cubana, y es una mentira. La primera revolución que se hizo en América fue la de Costa Rica en el 28, que fue anterior a la revolución cubana, de donde salió el sistema de gobierno José Figueres. de Costa Rica, que le llaman la pequeña Suiza de América. Sí. Un país que no tiene ejército, un país que los costarricenses le dicen a usted que 2 personas no se fajan si uno no quiere. No se fajen, no hay ahí una bronca. No, es que esa falta de respeto no llega ahí. No, usted está hablando la verdad más grande. Para que lo sepa. Le digo que Rogelio, ¿usted vivió en Costa Rica también? Sí, tengo anécdotas sobre eso, pero no. Que contradicen lo que... no, porque pero no sabíamos. Sí voy a compartir una cosa, si terminaste ya. Sí, venga, No notaba en mi- pero por favor. Pero ahora que hablas de eso. es que ya estamos en familia, vamos a Una vez llevamos varios individuos de Cuba Independiente Democrática, gente de Cuba, a una reunión en Costa Rica hace quizás 10 años, facilitado por el Partido de Liberación y facilitado por otra gente, por la Fundación Oscar Arias, etc. Tenemos gente de Holguín, tenemos gente de
Río, había alguien de La Habana, y miembro del CID de Miami, de Puerto Rico, y los políticos costarricenses nos consiguen una sesión en la Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica. Quiero, para resumir, yo llego allí y le digo al juez que nos va a atender, un tipo lo más agradable, le digo nos venimos con gente de Cuba, compañeros de Cuba que quieren aprender de la gran democracia costarricense. Y él dice, yo siempre me gusta atender a los cubanos, me encanta atender a los cubanos porque yo soy nieto de una cubana. Y hace su relación personal. Pero además de eso, usted se refiere a la gran democracia costarricense, es cierto. Pero nosotros en el 48, cuando terminamos nuestra revolución y no sabíamos qué hacer para organizar, teníamos dos lugares a donde ir, dos democracias a donde aprender. Uruguay y Cuba. Y Cuba estaba más cerca. Y allí fuimos. Y los partidos políticos, aquellos que existían, cubanos, nos ayudaron una barbaridad. Y el Código Electoral de 1948, que todavía está en su 11ª versión, pero sigue siendo fundamentalmente, lo desarrollamos con los cubanos aquí en San José. Y aquello para mí no solo fue sorprendente, sino que, y esa es la primera, pero de dos o tres veces me ocurrió eso, con gente de Cuba. Los de Cuba, los cubanos que estaban allí una semana, estaban con la boca abierta, no lo podían creer. Cuando terminó la conversación, estaban orgullosos, los cubanos estaban orgullosos, la gente nuestra, de Orguí, de Río, de La Habana. Y alguien me dijo, entonces, Rogelio, Cuba no era una, Bueno, como nos han enseñado, hablando de distorsiones no solo de la marquesa, Cuba no era lo que nos han enseñado hasta ahora. Bueno, para mí todo eso nunca se me ha olvidado. Porque no solo es una democracia, sino que en nuestro país nosotros le ayudamos. Muchas gracias, Rogelio. Bueno, aquí podemos sacar la conclusión, una conclusión tipo carambola en el billar. Resulta ser que los costarricenses fueron a Cuba en el año 48 para que su revolución aprendiera y sus paisanos aprendieran lo que era democracia. Y entonces nosotros ahora tenemos que ir a Costa Rica, los que hemos estado en Costa Rica, para aprender lo que es democracia y lo que es un verdadero ciudadano libre que respete el derecho ajeno. Bueno, el señor Ángel de Fana tenga la amabilidad. Una breve anécdota. Los plantados íbamos por el mundo, o por algunos lugares del mundo, buscando solidaridad con los presos políticos que estaban presos en ese momento. Y a mí me tocó una vez, entre otras veces que he ido a Costa Rica, ir a Costa Rica con una carta que habíamos hecho y estábamos distribuyendo en diferentes parlamentos para que apoyaran una solidaridad con los presos políticos. En Costa Rica conseguimos que todos los de distintos partidos apoyaran esa carta y que Oscar Arias, que estaba en su casa, ya no era parlamentario, también la firmaron. Increíble. Hemos tenido siempre el respaldo de Costa Rica en todo lo que se refiere a democracia y libertad. Y creo que hemos concluido, a menos que el señor Corso quiera dar otro discurso. ¿No quiere el señor Corso? Yo no soy santiaguero. Eso me conta, porque si no hubiera hablado las cosas que hablaste aquí, las hubieras hecho. Con el permiso. Bueno, hemos concluido.